Bala, en el capítulo de hoy voy a tener que ver obligado a hablar algo que me carga. ¿Qué cosa? Me carga de los celulares. Tengo iPhone. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y tú veías esto? ¿Una calculadora? La calculadora, ¿verdad? Sí. Pero esta calculadora, ¿tú crees que la inventó Steve Jobs, que es un genio? No, po. No, esta weá la hizo otro hombre. Es un hombre llamado Dieter Rams, uno de los diseñadores más importantes de todos los tiempos, que tiene un montón de cosas de diseño, que tiene puro contenido académico en internet, porque el tipo era muy genio. Pero ¿sabes lo que tiene de lo que nadie está hablando? Relojes. Hoy día vamos a hablar de los relojes de la compañía Braun, de Dieter Rams. ¡Acompáñenme! Hola amigos, aquí Alfredo de la Hora, la persona encargada de traerles sus relojes favoritos a ustedes. ¿Cómo están? Cuídense muchachos, bienvenidos al especial de hoy, Relojes Braun, una compañía extremadamente importante y extremadamente ignorada en la comunidad relojera, ¿vale? ¿Qué te parecen en primera impresión los relojes Braun? Es que estoy impresionada. Jamás me hubiese imaginado que también tienen relojes de pulsera. Sí, por los relojes Braun, po. Obviamente, como siempre, vamos a tener subtítulos, vamos a tener las secciones para la gente que quiere ir al grano. Los relojes de Braun tienen una gran historia, están muy caídos en desgracia. Hay muy poco contenido relojero de esta marca. Y a mí personalmente siempre me ha gustado el diseñador que estuvo detrás, llamado Dieter Rams. Creo que es un personaje muy abordado desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de los diseñadores. Y yo personalmente no soy diseñador, no soy académico. Y ustedes, señores académicos y diseñadores, yo sé que quizás muchas de las cosas que voy a hablar hoy día les van a molestar, porque voy a meterme en un territorio ajeno al mío, pero creo que es importante que hablemos de los relojes de este tipo, porque son muy interesantes y muy importantes para la historia relojera. Braun es una multinacional de productos de uso diario, de productos de consumo masivo. Básicamente es eso. Fundada por el ingeniero Max Braun y es muy conocida en general por las distintas categorías. Tienen las afeitadoras, por ejemplo. Mi papá, yo me acuerdo que siempre se debatía entre Philips Shave y Braun. Y básicamente estamos hablando de esta compañía que no es relojera debido a un hombre que nació en 1932, Dieter Rams, un ingeniero industrial que entró a trabajar a Braun en el año 1955. Y este muchacho, Ala, por favor, mira sus creaciones. Es que las weas de Dieter Rams son hermosas, weón. Son muy bonitas. Y por lo mismo es famoso como uno de los diseñadores industriales más conocidos de todos los tiempos. Hizo radios, toscadiscos, encendedores, hizo bastantes muebles. Muy en la cosa de la onda minimalista europea, ¿ya? Sí, me gusta mucho. Y cachai que el tipo coincide con el haber nacido justo antes de la Guerra Mundial y estar como en todo el tema del minimalismo de la posguerra en Europa, ¿ya? Yo sé que los académicos, no, es que este no es minimalista, estáis usando mal el concepto. Entiendan a lo que me refiero, muchachos. Más limpieza, diseño más limpio, todo el tema del menos es más, toda esa weá. Y el muchacho Dieter Rams, básicamente, cuando le preguntaron una vez, le dijeron, oiga, señor Dieter Rams, ¿usted cómo hace para ser tan buen diseñador? ¿Y sabéis lo que respondió? ¿Qué? Es que sigo los 10 principios del diseño. ¿Y sabéis quién hizo los 10 principios del diseño? Los hizo él. El tipo inventó los 10 principios del diseño. Los quería leer porque aplican mucho para relojes y yo creo para lo que él trabajó. Primero, para que un diseño sea bueno tiene que ser innovador. Debe proveer de utilidad a cada producto. El diseño tiene que hacer que el producto sea más útil. El diseño es estético. No puede ser feo. Hace que un producto sea comprensible. ¿Cuántas veces hay agarrado algo que no sabéis cómo se usa? Ahí es mal diseño. Mal diseño. Es discreto. ¿Te acordás del reloj de futbolista? De la Tigresa del Oriente. Ahí no está Dieter Rams muy de acuerdo. No, ¿verdad? Le sangran las córneas. También es honesto. Tiene un valor anacrónicamente duradero. Cáchate ese concepto. La weá, un buen diseño dura para siempre. Y yo creo que es verdad, porque por ejemplo este tipo tenía estos tocadiscos o las radios, que hoy día son objetos que quizás no son tan usados como eran en ese momento, y aún así dan ganas de tenerlos, pues. Respeta el medio ambiente. Y finalmente la número 10. Cacha el concepto alemán de la weá. Un buen diseño es diseño en su absoluta mínima expresión. Totalmente de acuerdo. No, pues Guten Tag. Y discreto. Oye, los europeos, weón. Menos es más. Los europeos y sus cositas, weón. La razón de que en general es conocido Dieter Rams fuera de sus diseños famosos es porque habían dos personas muy fanáticas de este señor, Steve Jobs, y el diseñador jefe de Apple llamado Johnny Ive. Y que básicamente muchos diseños de Dieter Rams inspiraron productos de Apple. Entonces acá se les va a caer el mundo. Miren, el iPod no es el diseño, fue la radio T3 de Dieter Rams. El iMac era un altavoz de Dieter Rams. El Power Mac
una radio T1000 de Dieter Rams. Y el iMac era un televisor de Dieter Rams. La Yes. calculadora también era de él. Estamos creando este video como para hacer como la formulación de un tipo que es un genio, ¿verdad? Ahora, Sí. ¿cómo van a quedar sus relojes? Pues tipo esos relojes. ¿Queréis verlo? Ya. Mira. En 1971, uno de los gerentes de Brown, que no estaba fabricando relojes, en un vuelo conoció a un fabricante de movimientos de reloj. Se tomaron ahí su Guten Tag, su cervecita y dijeron, ¿y si hacemos un reloj? Ah, yo les presto los movimientos y ustedes se ponen con el resto. Ah, yo tengo un diseñador re bueno, podemos hacer algo. Y así fue como nació el Phase One, el primer flip clock de Dieter Rams. Mira qué bonito es esto, bala, Es weón. súper bonito. Es súper bonito. Y acá viene un concepto que yo creo que es interesante mencionarlo. ¿Te fijáis que nosotros en general tenemos, hasta los años 70 tenemos obviamente la corriente de relojería europea, suiza, tradicional, y tenemos la relojería de cuarzo más nueva que venía de Asia? Pero esta weá no calza en ninguna de las dos, po. Es como relojería de diseñador. Es como otro el concepto. Y es por eso que yo creo que quizás los diseños de Dieter Rams no son los más interesantes desde el punto de vista relojero, porque los mecanismos son externos y la empresa tampoco era una empresa de relojes, pero sí siento que hizo un aporte porque Juan inventó una weá nueva, po. Esta weá no nadie más la hacía, po. Y hoy día si te vas a las marcas alemanas hay mucha cosa, por los relojes de Junghans, los relojes de Nomos, los relojes en general, toda la escuela de Glass Hute tiende a tener un poco esto, y yo creo que al final también influenció el mundo, po. Tremendo aporte con este video. En 1975 sacó el AB20, que era el Travel Clock, que eran los relojes de viaje que antiguamente se usaba ese objeto. Sí, era pues. bonito, se abría y tenía como el puntero amarillo y ponía como el mapa abajo. Y cumplía los 10 criterios del diseño, yo creo. Sí. Así a la perfección. El 76 hizo un par de relojes digitales, el DW20 digital, que él quería no hacerlo redondo porque encontraba que sobraba espacio, pero era el origen del movimiento, que venía redondo. Y el 30 lo hizo inspirado en toda la moda metálica que empezó con el Royal Oak, con el señor Gerald Genta. Y ahí los tipos se sumaron y hicieron su reloj metálico. También lo encuentro muy simpático. Ahora, en los años 80, la fama de los relojes Brown empezó a crecer en el mundo. De hecho, si ustedes quieren comprarse nuestros relojes originales, se pueden comprar en eBay y todo, pero son bien caros. Pero en los años 80, bala, pasó algo divertido. Hoy día no es cierto que hoy día fabrica alguien y en qué país se copia. En China, ¿verdad? Que los Sí. chinos copian. En los años 80, tú hacías algo y ¿en dónde se copiaba? En los años 80. En Japón copiaban. Po. ¿En serio? Buenos para copiar los japoneses. Si los japoneses ahora pasan que el zen, que son el código samurái, que el harakiri si pierdo el honor, los buenos copiaban, weón. Si igual había empresarios inescrupulosos. Y resulta que empezaron a piratearlo. Pero lo hacían versión de muñeca. Y Dieter Rams vio esto y explotó. Me imagino, weón, no, esto no es perfecto, las proporciones. Esto no es gritando, diseño en su mínima expresión. ¡Scheisse, scheisse! Scheiße, y la weá dejó la cagada, weón. Auferstanden, ausruinen. La Alemania democrática, pues bala. Y producto de eso, en el año 1989 sacaron finalmente el primer reloj de pulsera con el diseño de ellos, que es el AW10 y finalmente el AW50. Muy bonitos relojes de pulsera de la escuela de Brown y de la escuela de Dieter Rams. Y me da mucha risa, bala, cuánto mide el diámetro. ¿Cuánto Porque mide? ¿no es cierto que siempre nosotros hablamos que este es de 42, que este es de Sí, 39, que este es de 36? ¿Ya? ¿Sabéis cuánto es el diámetro de esto? 33,35. Ya, pero ¿por qué lo hicieron así como...? ¿Por qué estos diseñadores locos? Pues bueno, probablemente pensó en la proporción de no sé qué y la weá quedaba perfecta en 33,35. Y para mí eso ya es como... Quiero huevear. ¡Scheisse, scheisse! 33,35. Esa es la weón. proporción áurea. La perfecta. proporción perfecta y la weá. Pero insisto, yo me estoy riendo un poco de todo, pero en verdad lo encuentro un aporte, weón. Hizo algo que nadie había hecho. Hablando de tanto alemán y todo, te quería contar una anécdota. Cuéntame. ¿Cachai? Que yo fui a Berlín una vez y ahí hay una discoteca top. No, tenéis que ir a Bergheim y la weá. Digo, ya, pues. No, pero tenéis que ir vestido especial porque te revisan cómo andáis vestido. Y ya esa weá no me cayó muy bien, weón. Hay una fila eterna y hay un tipo ahí que te mira, oiga, usted sí, usted no. Fui vestido así como hoy día. Pero me puse un reloj Brown. Ah, Mirá al tipo y le dije, ¡qué mentiroso! la empresa Brown, a pesar de haber sacado muchos modelos entretenidos, empezó su decadencia en los años 90. En 1995 Dieter Rams dejó la compañía, po. Y se quedó otro personaje llamado Dietrich, que era como su partner ahí que hacía relojes con él. De hecho hay varios relojes también de este Dietrich, pero nunca fue lo mismo. Y también coincidió que el año 2005 la multinacional Procter & Gamble, la que tiene la Gillette, ¿Ya? ellos se compraron Brown, po. Ah. Entonces imagínate como, weón, los encargados de la gotita, weón, magistral,
a cargo de los diseños de Dieter Rams, weón. La weá no tiene sentido. No, no weón. tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, pero tiene sentido porque Braun tenía categorías como de la casa que a ellos les interesaban, ¿cachai? Y para más remate, la división de relojes se cedió a una compañía que es mitad británica, mitad hongkonesa, llamada Seon, que es una compañía antigua que hacía relojes de dudosa calidad en los años 80 digitales. Algunos con diseños bastante interesantes, hay que decirlo, pero en el fondo una compañía de relojes a granel. Básicamente hoy día los relojes Braun no cumplen ninguno de los 10 principios del diseño y está totalmente abandonada. Hay un catálogo enorme, lleno de relojes llenos de posmodernidad, y si bien es cierto, están las reediciones de los originales de Dieter Rams, no son lo mismo, no tienen el mismo cuidado en los materiales, los precios son carísimos. Además, Bala, ¿te acordás que hablamos del 33,35? No, eso ya se perdió, imagínate. Lo hicieron de 33. No. Le quitaron 0,35, le quitaron la regracia al reloj. No, Bala. sabéis que ahí ya, a mí ya me dolió. La tapa trasera es asquerosa, hay unos relojes automáticos que son asquerosos. Vale $600 y con características totalmente chinas, ni siquiera son hechos en Alemania. ¿Qué dirá el señor Dieter, weón? No ha fallecido, pues, sigue vivo. No. Pero yo creo que hizo tanta cosa que debe estar en su cena así. Hay de que ir a mínima entrevistarlo y expresión. preguntarle qué opina. ¿Qué nos va a recibir Dieter Rams a nosotros, weón? Lo invitamos a Berham. Como cierre final, yo siempre he pensado como que si pudiera hacerme cargo de alguna marca de relojes, ¿cuál haría? Personalmente yo tengo marcas favoritas como Seiko, pero Seiko está súper bien con la familia original, que se siga quedando ahí. La Casio yo obviamente haría cosas distintas, pero igual es una empresa que funciona y que es enorme. Si alguna vez yo pudiera como arreglar una empresa sería Braun, fíjate. Mínima expresión, ¿vale? Y mínimo, po. Mínima expresión. Exacto. Tiene que cumplir Un los detallito. 10, los Tiene 10, que- exacto. Los 10 principios. Y de 33,35. 33,3. Exacto. Eso sería todo por el día de hoy, señores. Síganme en mi Instagram. Los queremos mucho. Les vamos a dejar igual, si quieren, les vamos a dejar el link de afiliado de Amazon para alguien que quiera comprar relojes Braun. Yo traería, sinceramente, a la tienda solo los más económicos. Hay unos despertadores como de $30 que me parece que están ok. El día de hoy esto se hizo con un G-Shock Gundam, uno de los legendarios de la marca japonesa. ¿Vale algún mensaje para nuestros amigos? Que los queremos mucho. Suscríbanse al canal y su like es mi sueldo. Y la lucha continúa. ¡Show! ¡Chao! Dando la hora. Dando la hora. Dando la hora. Yo tengo iPhone. iPod. ¿Cómo se llama la web? iPhone. iPhone, ¿ya? Ah, ya, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama. Corta esa web, Mauro. No, déjala.